Bueno, estimados estudiantes, un saludo con el día de hoy. Entonces iniciamos con nuestra primera semana, que es el tema de introducción a la legislación de obras civiles. Durante el video ustedes van a escuchar algunas tareas que tienen que desarrollar como evidencia de aprendizaje para la próxima semana, exactamente para el... Y la fecha estará estipulada en el aula. Entonces entramos con la introducción a la legislación de obras civiles, introduciendo lo que es el derecho. Entonces, el derecho se define como un conjunto de normas que constituyen el ordenamiento jurídico vigente. El derecho lo que busca es mantener un equilibrio, una convivencia en una sociedad. Por eso, en la diapositiva estamos viendo que es un término medio que hay entre una anarquía, el querer hacer de todo, y un despotismo que es todo, funciona muy rígido a partir de una dictadura. Entonces, eso es lo que busca el derecho, que haya como ese equilibrio entre las dos. Nosotros en Colombia somos un estado precisamente de derecho, ya que es un estado que las reglas de convivencia se han definido a partir de normas jurídicas. Nosotros aquí tenemos la constitución política, tenemos las leyes, los decretos ley, resoluciones, decretos, etcétera, que realmente han venido regulando esa disposición. Y las disposiciones son el resultado de la voluntad popular expresado mediante mecanismos democráticos encaminados en la protección de los derechos humanos. Nosotros, el país, tenemos la oportunidad de poder nombrar a nuestros representantes del Congreso, que son los que eligen las leyes. Podemos elegir el presidente, podemos elegir una asamblea constituyente, como pasó en 1991, en los cuales pues buscan que se puedan encaminar esas normas. El Estado de Derecho, las normas esenciales de convivencia están contenidas en la Constitución, la cual tiene por objeto, además de inspirar el ejercicio de la acción pública mediante el establecimiento de los derechos y garantías de los asociados, y de la definición de la estructura del poder como límite de acción de la autoridad. Autorizar el resto del orden jurídico, el cual se estructura no como un sistema de normas yuxtapuestas y coordinadas, sino jerárquicamente estructuradas. ¿Qué significa esto? La Constitución es la que va a dar la directriz de todas las normas y leyes que se van a venir más adelante. Es por eso que nosotros escuchamos que saca una ley el Congreso, saca un decreto el presidente y la Corte Constitucional puede decir esta norma no es exequible porque va en contraposición de lo que dice la Constitución. Entonces, todo lo que se va a legislar en Colombia tiene que ir encaminado a lo que la Constitución dicta. Es por eso que a la Constitución la llamamos la norma de las normas. Las fuentes de derecho. Entonces, hay unas fuentes de derecho como son la Constitución, la ley, las costumbres y los principios generales. Entonces, como decía, la Constitución, que es la norma de las normas. La Constitución en 1991 se hizo aquí en Colombia por medio de una Asamblea Nacional Constituyente que la eligió el pueblo colombiano y en la cual hicieron el cambio de la Constitución que hasta el momento era vigente, que era la Constitución de 1886. Las leyes, que las expide el Congreso de la República. Las costumbres, hay temas de costumbres alrededor del país que no necesitan estar normatizadas, que no necesitan estar en la Constitución para que se determinen de que son normas que se deben de cumplir. Lo mismo pasa con los principios generales. Hay principios como la ética, los valores, que han acompañado el desarrollo de una nación y pues realmente se generan como parte de este proceso. Entonces, una primera tarea que tienen que hacer es darme dos ejemplos sobre costumbres y dos, ejemplos de principios generales.
Entonces, como les venía explicando, cuando nosotros vamos a expedir un acto ordinario, vamos a expedir una ley, cuando vamos a expedir un decreto, o bueno, las entidades que lo hacen, ellos tienen que ir encaminados a partir de un nivel jerárquico que tiene las normas. Hay un primer paso que son los tratados internacionales. Cuando Colombia se acoge a un tratado internacional, este es de cumplimiento. ¿De acuerdo? Por eso, cuando un país se acoge a un decreto ambiental internacional, se acoge a la Haya, como pasó en su momento con Colombia, todo lo que se defina en estas instancias son de cumplimiento para el país. Y nosotros tenemos que empezar a generar nuestras directrices a partir de eso. Porque pues es un tema que está definido a partir de qué tanto yo me voy a comprometer a lo que se hizo. Como país también tenemos la libertad de decir no nos acogemos a esos tratados internacionales o a uno en específico. Nuestra máxima libro, pues la Constitución, de ahí salen las leyes. Entonces, definidas unas leyes, el presidente puede sacar unos decretos reglamentarios. Esos decretos es a partir de la ley, empieza y define qué es lo que cómo se va a actuar a partir de ese momento. Tenemos otros actos de autoridades nacionales. Tenemos los actos ordinarios de gobernadores, del alcalde distrital, de los alcaldes municipales, de los consejos, de las asambleas. Vuelvo y repito, todo encaminado a su nivel jerárquico. Un alcalde municipal no puede sacar una norma municipal que vaya en contrario a las leyes. Entonces el derecho se divide en 3 ramas: el público, el privado y el social. De lo público es todo lo que es lo que hace lo que tiene relación directamente con el Estado. De ahí tenemos todo lo que es el derecho constitucional, el derecho administrativo. En el derecho administrativo está todo lo de contratación, está todo el derecho tributario, impuestos, demás, está todo el derecho procesal, cuál debe ser el debido proceso que se debe llevar a cada uno de los juicios cuando hay un juez intermediario. Tenemos el derecho penal, cuando esto ya puede estar involucrado el tema de cárcel, de algún delito grave, por el cual se estaría juzgando una persona. Tenemos el derecho privado, que regula la convivencia entre los privados. Entonces, entre empresas privadas, entre personas naturales, por eso de ahí está uno, que es el derecho civil, donde está el matrimonio, donde están las herencias, donde está regulado muchos temas alrededor de la relación de este tipo de cosas. Y está el mercantil, por ejemplo, qué tipo de sociedades yo monto, cómo son las relaciones entre estas sociedades, demás. Y tenemos una tercera rama que es la social, que no es ni lo público ni lo privado, sino que es muy transversal en ambas, y es todo lo agrario, lo laboral y lo ambiental. Entonces, la Constitución, entonces, como esta primera medida, como esta norma de normas, nace en 1991 a partir de un contexto histórico que pasaba en el país, en los cuales los ciudadanos, por medio de un plebiscito o una acción popular, solicitó el cambio de la Constitución. Al ser aprobado el sí al cambio de la Constitución, se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, que fueron los que se encargaron de hacer todo el desarrollo de este tema. Entonces, un segundo trabajo que tienen que hacer es averiguar el contexto histórico que había en el momento en el país en el cual se convocó la asamblea y cómo fue todo el proceso. La constitución política, entonces tenemos se divide en una parte dogmática y una parte orgánica. Dentro de esa parte dogmática es
qué es lo que nos va a dar la directriz para escribir esa constitución. Entonces, en esa primera parte vamos a encontrar el preámbulo, vamos a encontrar los principios, los derechos. El preámbulo dice: el pueblo colombiano, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice el ordenamiento político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia. Este se basa en unos principios. Los principios son, primero, que nosotros somos un Estado social de derecho, que ya he explicado anteriormente. Somos un país descentralizado, que aparece ya la elección popular de gobernadores, comienza a dársele más poder a las decisiones en los departamentos, en los municipios. Antes las decisiones, los nombramientos y todo se hacían desde la parte central. Era muy centralista en la Constitución de 1886 y esta Constitución ya empieza a abrir estos caminos. Nuevamente hablamos de una soberanía popular. Tenemos una supremacía en la Constitución, o sea, en la norma de las normas. Prima los derechos inalienables y el amparo a la familia. O sea, hay unos derechos que definitivamente no son negociables y por encima de esos derechos no hay nada. Reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. Esto es bien importante porque empieza a dársele un reconocimiento a las tribus indígenas. Colombia es un país que dejó de deteriorar todo su patrimonio cultural indígena. Hubo, a partir de intervenciones mineras de petróleo, donde desaparecieron completamente tribus indígenas. Y obviamente la Constitución dice, oiga, esto es un patrimonio, hay que protegerlo. Hay una defensa de la soberanía nacional, somos un país soberano, tenemos autodeterminación, o sea, nosotros no dependemos de lo que digan o dejen de decir otros países, y el principio internacional como derecho, como fundamento de las relaciones internacionales. Perdón. Entonces, nosotros entramos primero que lo que la Constitución define es esa protección de los derechos humanos. A partir de un soporte ético de la democracia, tenemos por medio de unas acciones populares, unas acciones de cumplimiento, y aparece una herramienta muy importante en esta Constitución que es la acción de tutela, que es la que viene a proteger, o es un mecanismo de protección de los derechos establecidos en la Constitución, sobre todo en especial los inalienables. Aquí hay un tercer trabajo y es determinar cuáles son los derechos humanos declarados por la Organización de Naciones Unidas y cuáles están incluidos dentro de nuestra Constitución Política de Colombia. Por otro lado, tenemos nuestra estructura constitucional. Es una estructura democrática, participativa, pluralista. Nosotros tenemos pluralidad de ideas, demás, de libertad, laica, o sea, no está enfocado a una religión específica, abre mucho el tema de la libertad de cultos y demás. Hay un tema bien importante, es qué tanto se define nuestro territorio. Nuestro territorio incluye todo lo que es el territorio continental, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo. Todo esto es soberanía de nosotros.
Y esto es una soberanía que se debe respetar. Por eso hay una cierta discusión que se dio hace 2 o 3 años con el tema de los límites definidos por La Haya, con los límites con Nicaragua. Si nosotros estamos acogidos a un tratado internacional, debemos aceptar o no. Pero también qué tanto este territorio que está definido por nuestra constitución tenemos que entrarla a defender. Pues entonces eso es una discusión que pues no es tema de este curso. Tenemos también que se generaron unos mecanismos de participación en esta constitución. O bueno, en la constitución del 86 ya estaba la mayoría. Es el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa popular legislativa y una revocatoria del mandato. Nosotros tenemos esos mecanismos, los cuales nos van a permitir definir cómo podemos entrar a actuar en el país. Esto es bien importante porque es que aparte de estos que nosotros encontramos, la participación a nivel del país está abierta. Por eso es importante que tanto todos los espacios que se abren en la formulación de los planes de acción de un departamento, de un municipio, cómo estamos entrando a participar ahí. Porque es que de ahí y esos nortes que se están definiendo, uno puede garantizar continuidad de proyectos, puede garantizar muchos temas. El Estado está estructurado por las ramas del poder del Estado, del poder público y los órganos. Dentro de esas ramas del poder público está la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Y dentro de esos órganos de control está, entre los órganos está el electoral y está el de control. Entonces, la rama legislativa está conformada por el Congreso de la República, la cual está dividida en el Senado de la República, que es de representación nacional, o sea, yo puedo elegir cualquier persona del país para que me represente en el Senado de la República, pero está también la Cámara de Representantes, que es solamente de representación regional. Yo solamente puedo votar por el representante de mi departamento o en el caso especial de Bogotá, en el Distrito Especial de Bogotá. ¿Qué características o qué funciones tiene el Congreso? Reformar la Constitución, tramitar proyectos de ley hasta archivarlos o aprobarlos y ejercer el control político sobre el gobierno y la administración. La rama ejecutiva, esa está conformada por el presidente de la República, quien es el jefe de Estado, el jefe de gobierno y la suprema autoridad administrativa. O sea, el presidente es administrador, él no legisla, él presenta proyectos de ley al Congreso para que el Congreso los estudie y los apruebe. Pero el presidente de la República no entra a legislar, entra a regular. Entonces, si hay una ley del Congreso, el Ejecutivo entra a regular esto. Están los ministerios de despacho, están los directores de los departamentos administrativos, está DANE, como por ejemplo, están los superintendentes, superintendencia de sociedades, superintendencia de servicios públicos, etc. Están los directores de establecimientos públicos, los gerentes de empresas industriales y comerciales del Estado. En el caso de Ecopetrol, el gerente de la empresa pertenece a la rama ejecutiva. Están los gobernadores, que son elegidos popularmente, igual que los alcaldes. Y está el legislativo, que es la rama judicial, en la cual pertenecen la Corte Constitucional, que son los encargados de velar que todo lo que se desarrolle en el país esté bajo el lineamiento de la Constitución. Por eso muchas de las normas que salen es por parte de la Corte Constitucional, a partir de sus sentencias, determinan o regulan algunos mecanismos de protección de los derechos humanos. Está la Corte Suprema de Justicia, los consejos de Estado, Consejo Superior de Judicatura, tribunales, jueces y la justicia penal militar. Y por otro lado está el Fiscal General de la Nación. Tenemos otro poder, que es nuestra fuerza pública. Acá está conformado por las fuerzas militares y por la policía
nacional. Y tenemos los órganos de control, en los cuales está el Ministerio Público, donde está el Procurador, el Defensor del Pueblo, los Procuradores Delegados y los Personeros. Y está la Contraloría General, que es el Contralor General. Tenemos otro poder, que son los de el electoral, en lo cual hace parte el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil, que se organizan, direccionan y vigilan las elecciones y todo lo relativo a la identidad de las personas. La reforma de una constitución se puede hacer por 3 mecanismos, ya sea por el referendo popular, por la Asamblea Nacional Constituyente o el mismo Congreso. Aquí vemos la estructura del Estado, que explicaba anteriormente. Y para terminar, la acción de tutela, que es un mecanismo bien importante, que tiene como objeto la protección de los derechos constitucionales fundamentales, aun aquellos que no se encuentren consagrados en la Constitución, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o omisión de cualquier autoridad pública. El fallo que se produce esta acción es de inmediato cumplimiento. De acá viene el último trabajo, y es conseguirse una sentencia donde haya salido a favor de una tutela, cualquiera que sea, y examinar qué derecho fundamental se vulneró y por qué le dieron a favor esa tutela a la persona que la interpuso. Y cuál es el mecanismo y cuál es el proceso para yo poder interponer una tutela. Entonces, con eso damos por terminada esta primera parte del curso sobre la introducción a la legislación. La otra semana nos vemos con derecho administrativo. Les agradezco mucho su atención. Entonces les pido por favor que desarrollemos las evidencias de aprendizaje. Vamos a estar corriendo un poquito en estas 3 semanas por el tema de que ya tenemos cierre de corte. Muchas gracias y hasta luego.